Aunque tú no lo creas, soy un muchacho exactamente igual a ti, con las mismas ganas de triunfar, de llegar lejos, con algunos miedos, inseguridades, pero con el firme propósito de hacer sus sueños realidad. La única diferencia es que gracias a lo que hago, por mi trabajo, ahora muchísimas personas en todas partes del mundo me conocen. Y este canal, que comenzó siendo un canal pequeñito en que lo veían nada más mis amigos, ahora tiene una tasa de reproducción que no solamente supera los cientos, sino miles, sino los cientos de miles, sino que ahora millones de personas en todas partes del planeta me ven. Pero eso no hace ninguna diferencia. Hacer estos videos me llena de vida, y que tú los veas le da sentido a mi existencia en este planeta. ¿Te has preguntado cuál es mi propósito con esto que hago? Pues simplemente llenarte de herramientas para que tú te atrevas a ir tras tus sueños y enseñarte a que todo lo que te propongas en tu mente es posible. Vamos a recordar en este video los mejores momentos que vivimos juntos en este año 2019, porque quizás dando una vuelta al pasado podamos saber exactamente hacia dónde vamos. ¿Estás listo? Comenzamos el 2019 con 129,000 suscriptores. El primer segundo de este año lo vivimos en la icónica Times Square de Nueva York. En la capital del mundo les conté que no es fácil conocer esa ciudad con poco dinero, y después nos adentramos en el Chinatown de Manhattan. Al regreso a Miami les mostré mi apartamento, y en una concentración de venezolanos les pregunté a mis compatriotas que si les gustaría regresar cuando la dictadura caiga. En una colaboración con Planeta Juan les conté por qué escogí Estados Unidos y no Canadá. Llegó febrero y viajé hasta Cúcuta para descubrir cómo es la frontera con Venezuela, y con mucho pesar no me atreví a ingresar a mi país debido a la delicada situación. Luego asistí al concierto 8 Live y allí conversé, entre otros grandes famosos, con Juan Pazurita y Lele Pons. Creo que esto que está pasando hoy es un ejemplo de que si los humanos se mantienen juntos, siempre somos completamente indestructibles. ¿Qué sentiste? Te vi en la tarima y se te salieron las lágrimas. Sí, tú sabes, yo me fui de muy pequeña y no pude volver por muchas razones, pero sabes que es la primera vez que yo vuelvo de mucho tiempo. Y que a Venezuela está allá, la estamos viendo. Descubrimos cómo es un supermercado en Colombia, y en una rápida escala en Bogotá les conté qué hacer en esa hermosa ciudad si tan solo tuvieras 10 horas. Regresé a Estados Unidos y descubrimos si vale la pena comprar en la tienda de $1, y con Mauricio Mejía probamos esa comida barata y descubrimos que no sabe bien. $1 mal utilizado, no. Quiero que no, es más, vamos a devolverlo y que me regresen mi dinero. Comencé mi podcast demasiado transparente y les enseñé cómo lo grabo. Conocimos a la primera dama de Venezuela, Fabiana Guaidó, y les conté cuánto cuesta vivir en Miami. Llegó el orgullo gay y te conté cómo se celebra en Florida. Con mi amigo Willy Martin examinamos hamburguesas y descubrimos cuál es la mejor. Llegaron las patinetas eléctricas de alquiler y te enseñé cuál es la más económica. Y por si fuera poco, te mostré mis ganancias reales en YouTube. Y aproveché la visita de Alex Tienda a Miami para que me contara todos sus secretos. Entramos a una venta de armas y te conté 10 cosas sorprendentes de Estados Unidos. Entrevisté a un astrólogo para saber el futuro de Venezuela y América Latina, y quedé pobre pidiendo lo mismo que la persona de enfrente, el reto más viral de 2019. Reaccioné a mis videos de la infancia y caí en cuenta que fui el primer youtuber de la historia. Hola amigos de Aruba, estamos aquí cerca de un faro grande, cerca de nuestra ciudad donde está el hotel. Uno de los momentos más felices de este año lo compartí contigo. Cuando en junio llegó mi Green Card, destapé el sobre y te conté cómo me hice residente permanente de Estados Unidos. Hice un encuentro con suscriptores, grabé un podcast con ustedes y viajamos hasta el estado de Utah para descubrir si vale la pena vivir en Salt Lake City. Otro de los éxitos de este año ocurrió cuando comparamos cómo viven los pobres versus los ricos en Miami, y llegamos hasta el lugar donde vivía Pablo Escobar. Viajamos hasta la frontera con México y desde Tijuana metí mi mano por el cerco fronterizo y caminamos a pie para saber cómo se cruza la frontera a Estados Unidos. Voy a meter mi mano en este momento. Mi mano lo saluda desde Estados Unidos y ha regresado a México. En el malecón de esa ciudad probamos junto con Diego Bravo comida callejera mexicana muy exótica, y luego desde Los Ángeles comparamos las hamburguesas de In-N-Out versus las de Carl's Jr. y también descubrimos si es verdad que
que en California la vida es más cara. Regresamos a Miami y comparamos los precios del supermercado más lujoso versus uno muy barato. En agosto la escasez se apoderó del sur de la Florida por la llegada del huracán Dorian y no quedó nada en los anaqueles. Y les reporté bajo la lluvia más fuerte que nos trajo ese fenómeno meteorológico que afortunadamente no pasó más que de un susto. En septiembre llegó la hora de cambiar de nave y te conté cuál es la mejor manera de comprar un carro en Estados Unidos. Y más adelante te mostré cómo mi carro nuevo se puede manejar solo, sin manos ni pies. Junto con Isra rescatamos a un mendigo de la calle y lo hicimos vivir como rico por un día. Dormí en la propia Lincoln Road de Miami Beach para ser uno de los primeros en comprar el iPhone 11 y luego llegó el suceso que marcó un antes y un después en este año, mi viaje a Cuba. Conocí a mi nuevo amigo Frank Amayeris y me ayudó a descubrir la realidad de ese país. Entendí cómo se vive con dos monedas a la vez y probé la comida que cuesta menos de $1. Entré con unos lentes espías para grabar dentro de un supermercado y mostré la grave escasez que se vive en esa isla. Viví como un cubano por un día y lloré de la impotencia al comprobar en carne propia qué se siente vivir en dictadura. Luego de Cuba me incorporé oficialmente al grupo de Media Travelers y gracias a ellos le pusimos alas y un cohete a este canal de YouTube. Junto a ellos viví la increíble experiencia de montarme en un avión 747 de KLM y viajé a Holanda en primera clase. Allí en Ámsterdam te conté junto a Alex Tienda las 10 cosas más sorprendentes de esa picante ciudad. Luego volé directo a Ciudad de México y después de desfilar por primera vez en una alfombra roja, conocí al Rey Palomo, Luisito Comunica. Hermano, ¿qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, cracks? Oye, qué amplio lente, ¿qué es eso? Mucho gusto, Oscar Alejandro. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien Mucho o qué? gusto. Saludos. Gracias por tanta inspiración, hermano. No, ¿de qué? Gracias a ti por crear y por tener una cámara tan pro. No, microfonazo, Así está es, perrón, es mejor. está perrón. Un abrazo, un saludo. Saludos, Y gracias por tu bros. tiempo. No, a ti. ¿Cómo se llaman tus seguidores? No, mis amigos, Oscar Alejandro, que son mis mismos amigos son los tuyos. Pero no les dices como de alguna manera, no. Tengo que inventármela. A ver, ¿qué opinan ustedes? Comenten aquí en la parte de abajo. Oscarator. En la capital mexicana probé dulces picantes junto con mi amigo Conrad y comparé cómo son los barrios de los ricos versus los pobres de ese país. De regreso a Miami te conté cuáles son las 10 cosas que menos nos gustan de Estados Unidos y te enseñé en un video que se convirtió en tendencia cómo nos engañan en Black Friday. Best Buy te hace creer que te estás ahorrando $150 cuando ustedes, amigos queridos, como lo están viendo en este instante, están comprobando que es mentira. Para los fanáticos de Miami, les conté qué pueden hacer en esa ciudad con muy poco dinero y fui hasta Orlando, Florida para mostrarles cómo es la Navidad en Disney World. Y aproveché para sacar cuentas y demostrar cuánto puedes gastar en un día en un parque de atracciones tanto de Disney como de Universal Studios. Y como las casualidades no existen, cerramos el año en el mismo lugar que lo comenzamos, en Nueva York, pero esta vez llevando de sorpresa a mi mamá. Cuéntame, madre, Times Square. ¿Es como te lo esperabas? ¿Es más? ¿Es menos grande? No, estar aquí es emocionante, ver esas vallas de luces, la gente, los shows, todo convive a la vez, las palomas. Me encanta esto, me encanta estar dentro de la película. Si me preguntas cuál fue la receta que apliqué para que todo esto que acabas de ver fuese posible, fue simplemente perder mis miedos e intentarlo. Busqué muchísima información y YouTube fue pieza fundamental para que todo eso que me propuse fuese posible. Porque tengo la firme determinación de ser feliz y yo quiero que tú también lo seas. Sea lo que sea que sueñes, inténtalo. No pierdes nada. Estoy seguro que nos espera un año 2020 increíble. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque si tú te atreves a dar ese primer paso, todo lo que pienses puede convertirse en realidad. Yo lo único que espero es que esas aventuras que están a punto de ocurrir las vivamos juntos. ¡Feliz Año Nuevo 2020!